El virus del papiloma humano, conocido como VPH, es una de las infecciones virales más comunes en el mundo. Aproximadamente 8 de cada 10 personas se infectarán con VPH en algún momento de sus vidas. Lo más alarmante y lo más preocupante es que algunos tipos de VPH pueden causar cáncer. Ahora hablaremos acerca de las lesiones intraepiteliales. Lesiones intraepiteliales. El término neoplasia intraepitelial denota las lesiones del epitelio escamoso, que según los expertos son precursoras del cáncer invasor. La lesión no invade más allá de la membrana basal, pues si lo hiciera se definiría como el cáncer invasor. La gravedad de la lesión intraepitelial se clasifica según la proporción del epitelio afectado, desde la membrana basal en sentido ascendente hacia la superficie. En cuanto a la clasificación, se clasifican en 3, que es la displasia leve, que también se conoce como un NIC1. Esta van a ser células anormales confinadas al tercio inferior del epitelio escamoso. En caso de que se extienda al tercio medio, se denomina como una displasia moderada, o NIC2. Al tercio superior es una displasia grave o NIC3, que en sí va a abarcar todos los 3 tercios. A esto se le va a conocer como un carcinoma in situ. En cuanto a las lesiones preinvasoras, se interrumpe la diferenciación epitelial normal. El grado de maduración epitelial normal se utiliza solo para cuantificar histológicamente la lesión en displasia leve, moderada o grave. Es importante conocer los factores de riesgo. En estos se dividen en 3, en los demográficos, en los conductuales y en los médicos de riesgo. En los factores demográficos de riesgo está la etnia, estado socioeconómico bajo, edad cada vez mayor. Factores conductuales de riesgo está el comienzo temprano de relaciones sexuales, múltiples compañeros sexuales, varón cónyuge o compañero que ha tenido múltiples parejas sexuales, tabaquismo y deficiencias alimentarias. En cuanto a los factores médicos de riesgo está la infección cérvico-uterino por el virus del papiloma humano de alto riesgo, hormonas exógenas como anticonceptivos orales combinados, paridad, inmunodepresión y cribado inadecuado. El diagnóstico del cáncer de cuello uterino se basa en una serie de pruebas, siendo la citología cervical, Papa Nicolau, una de las más utilizadas. Esta prueba consiste en la recolección de células del cuello uterino para su posterior análisis en busca de células anormales que puedan indicar la presencia de cáncer o lesiones precancerosas. El sistema Bethesda es un sistema de clasificación utilizado para informar los resultados de la citología cervical, que ayuda a estandarizar la interpretación de los hallazgos. Componentes del informe de citología del sistema Bethesda 2001. El informe de citología cervical basado en el sistema Bethesda incluye varios componentes importantes que ayudan a estandarizar la presentación de los resultados de la citología cervical. Algunos de los componentes clave del informe son: 1. Tipo de la muestra. Método corriente de Papa Nicolau. Citología con base en líquido de capa fina. 2. Adecuación de la muestra. Muestra satisfactoria para valoración. Muestra insatisfactoria para valoración. 3. Clasificación general, opcional. No se detecta lesión intraepitelial o cáncer alguno. Anormalidades de células epiteliales. Otros signos que pueden denotar un riesgo mayor. 4. Interpretación de los resultados. No se detecta lesión intraepitelial ni cáncer alguno. Microorganismos. Trichomonas vaginalis. Hongos compatibles con especies de Cándida. Cambios de la flora que sugieren vaginosis bacteriana. Cambio celular compatible con ataque de virus del herpes simple. Bacterias compatibles con actinomis. Otros hallazgos no neoplásicos, opcionales. Cambios celulares reactivos, inflamación, reparación, radiación. Células glandulares después de histerectomía atrofia. 5. Anormalidades de células epiteliales. Células escamosas, pavimentosas. Células glandulares. Otras. Células endometriales en mujeres con mayor o igual que 40 años de vida. Revisión automatizada y pruebas complementarias según convenga. Notas de enseñanza y recomendaciones, opcionales. El sistema Bethesda ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo para mejorar la precisión en la interpretación de los resultados de citología cervical. Algunas de las categorías introducidas en las modificaciones incluyen: 1. ACU-S, cambios celulares escamosos de significado indeterminado se utiliza para describir células escamosas que muestran cambios leves, pero no son concluyentes para una lesión precancerosa. 2. LSI-L, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado se refiere a cambios celulares que indican la presencia de lesiones precancerosas de bajo grado. Sistema Bethesda, anormalidades de células epiteliales. 1. Células escamosas. Células escamosas atípicas, de importancia no precisada, no excluye la posibilidad de lesión intraepitelial escamosa de alta malignidad. Lesión intraepitelial escamosa de baja malignidad. Lesión intraepitelial escamosa de alta malignidad. Carcinoma de células escamosas. 2. Células glandulares. Células glandulares atípicas.
endocervicales, endometriales o por lo demás no especificadas. Células glandulares atípicas que inducen neoplasia. Células endocervicales o por lo demás no especificadas. Adenocarcinoma endocervical in situ. Adenocarcinoma. El tratamiento de las lesiones precancerosas depende de la extensión de las células anormales del cuello uterino. Los procedimientos que se realizan son tanto de extirpación o de escisión como de ablación. Ahora, los procedimientos de extirpación o de escisión son los que permiten generar muestras histológicas en los cuales es posible valorar los bordes extirpados y tener mayor seguridad de que no existe cáncer invasor. Dentro de estos se extrae el tejido de las células anormales con un bisturí o con un láser. Tenemos el tipo LEDS o LEP, que es un procedimiento de escisión electroquirúrgica para las células anormales del cuello uterino. Como vemos en la imagen, la descripción nos dice que extirpa el área del cuello uterino con una lesión usando cables en forma de asa que se calientan eléctricamente. En cuanto a la conización, que es otro procedimiento, este va a extraer trozos de tejido en forma de cono mediante el uso de un bisturí, un láser o mediante el procedimiento LEP. Ahora, en cuanto a los ablativos o ablación, son células anormales que se van a vaporizar o destruir sin extraer parte del tejido. Dentro de estos tenemos la electrocauterización, que es la abrasión con calor controlada para destruir células anormales del cuello uterino. También tenemos la crioterapia, que tiene como objetivo congelar el tejido en donde se encuentra la lesión, a través de un dispositivo que libera óxido nitroso o dióxido de carbono. La parte caliente del instrumento entra en contacto con el tejido. El paciente Hablando acerca de la crioterapia o la criocirugía, vamos a hablar acerca de las características clínicas de esta, tanto ventajas como desventajas. Dentro de las ventajas tenemos un perfil de seguridad favorable, un método extrahospitalario, no necesita anestesia, es de fácil realización, equipo de bajo costo, pocas complicaciones hemorrágicas, un índice aceptable de curación primaria. Dentro de las desventajas tenemos que no se cuenta con una muestra de tejido para una valoración histopatológica, no es posible tratar lesiones de tamaños y formas desfavorables, tenemos cólicos uterinos, secreción vaginal profusa después del método y migración ascendente de la unión escamocilíndrica. ¿Cómo no hablar entonces también acerca de la ablación electroquirúrgica con asa? Tenemos ventajas con un perfil favorable de seguridad, facilidad de realización, un método extrahospitalario que se usa anestesia local, equipo de bajo costo. Dentro de las desventajas tenemos el daño térmico que puede disimular el borde o margen de la muestra. Se necesita de entrenamiento especial, un riesgo de hemorragia después del método y mayor riesgo posible de resultados adversos en la función reproductora. Bueno, ¿y ahora qué viene luego del tratamiento? Luego del tratamiento viene el seguimiento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de seguimiento después del tratamiento de una lesión precancerosa de cuello uterino? Para responder esta pregunta tenemos que regresar acerca de la clasificación de las lesiones de bajo grado, de alto grado. Hablamos entonces acerca de las lesiones de bajo grado. Dentro de las lesiones de bajo grado intraepiteliales de NIC 1, estas rara vez van a progresar a lesiones de alto grado o a cáncer de cuello uterino. Generalmente estas lesiones no requieren tratamiento inmediato, pero sí es necesario asistir a controles médicos periódicos para hacer un monitoreo de la progresión o regresión de la lesión. En caso que la lesión precancerosa persista, se realizan procedimientos ablativos y escisionales según la extensión de la lesión. Una vez aplicados los tratamientos ablativos o escisionales, se debe continuar el seguimiento de la lesión con la toma de la citología cérvico-uterina cada 6 meses y si lo indica el profesional de salud, se harán controles periódicos con la colposcopía. Ahora, vamos a ver qué nos dice este médico acerca de la colposcopía y cómo la realiza y qué tiene. Realizamos un estudio colposcópico en una paciente que presentaba secreción transvaginal. Observamos que el cérvix presenta una eversión glandular, puntilleo blanquecino y moco endocervical
así como secreción blanquecina no fétida. Tomamos citología con una brocha para descartar patología. Observamos tejido friable, sangrante y moco endocervical abundante. Limpiamos la zona con solución acuosa para observar en forma más detallada el cérvix. Observamos la unión escamo-columnar visible. La colposcopía consideramos que es satisfactoria. Ahora hablamos acerca de las lesiones de alto grado, que serían tanto el NIC 2 como el NIC 3. Las neoplasias 2 y 3 se tratarán, dependiendo de la extensión de la lesión, mediante la extirpación con asa eléctrica, láser o crioterapia, como ya vimos. Ahora, el seguimiento se debe continuar con pruebas de ADN BPH cada año con el fin de detectar persistencia o progresión de la lesión. También tenemos que continuar con la toma de la citología cada 6 meses con el fin de detectar persistencia o progresión de esta lesión.